el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. ¿Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? Jesús dijo que era más fácil meter un camello por el ojo de una aguja. Imagínate. Lamentablemente la gente no entiende, ¿verdad?, lo que eso implica, lo que eso significa, lo que eso representa. Es como probablemente solo un puertorriqueño puede entender el hecho de que yo diga que te gusta el juey sacao. Por ejemplo, esa frase, estoy seguro que hay mucha gente de todos los países que nos ven no van a poder entender lo que eso significa. En Puerto Rico usamos, por ejemplo, otra frase que es, ¿verdad?, a este le gusta el budín de esquina. Probablemente no vas a entender lo que eso representa. Probablemente usamos una frase también, ¿verdad? Estos son gente que son belagüira, gente que no entiende, ¿no? Y no te la voy a explicar. No se trata hoy de explicarte todos los refranes puertorriqueños. Lo que quiero que entiendas con eso es que Jesús estaba utilizando un refrán que en su cultura tenía un contexto donde se puede entender un principio. Y él quería mostrar esto a la gente que estaba alrededor porque necesitaba mostrarle lo importante de cómo manejar correctamente su vida financiera. De eso vamos a hablar en el día de hoy en este programa. Gracias por estar siempre conectado con nosotros en nuestro canal de YouTube. Tú no sabes la bendición que es el poder llegar hasta tu hogar y que te conectes en este tiempo tan maravilloso. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de YouTube. Si todavía no eres parte, suscríbete a nuestro canal, inscríbete, por favor, pon las notificaciones, enciéndelas ahí para que seas parte de todo lo que estamos haciendo. Ahora disfruta de este mensaje maravilloso aquí en YouTube, parte de la serie que se titula El plan de Dios para tus finanzas. El tema de hoy está buenísimo. Como que lo preparé yo y me di una ofrenda mientras terminaba de prepararlo. Hemos comenzado a hablar acerca del tema el plan de Dios para nuestras finanzas. El plan de Dios para tus finanzas. Como dije la semana pasada, no creo que vamos a extendernos mucho con esta serie, pero sí me parece que es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos realmente cuál es el plan que Dios tiene y cómo Dios pretende que nosotros administremos nuestra vida económica, nuestra vida financiera. Les recomiendo que usted busque cómo adquirir el mensaje de la semana pasada, porque a diferencia de los domingos en la mañana, realmente cada vez que venimos los miércoles damos mucha información, mucha revelación y no podemos repasar, tener mucho tiempo de repaso. Y lo que dimos la semana pasada es muy importante como el fundamento de todo lo que vamos a seguir hablando. Hablamos varias razones por las cuales Dios habla en la Biblia tanto de las finanzas, observamos algunas de esas cosas, pero yo quiero llamar tu atención y recordar dentro de todos los pensamientos que hablamos la semana pasada, dos cosas en particular. Número uno, nos preguntamos cómo honramos a Dios con las finanzas. Nos preguntamos cómo honramos a Dios con las finanzas. Y hay tres maneras en las que nosotros honramos a Dios con las finanzas. Número uno, honramos a Dios con la manera en que producimos las finanzas. La manera en que hacemos la ganancia, en que producimos las finanzas, honramos a Dios de esa manera. Así que tenemos que ganarlas y tenemos que producir las finanzas de una manera honrada, con integridad. No hay tal cosa como dinero ilícito para honrar a Dios. Honramos a Dios con la manera en que producimos las finanzas. Número dos, honramos a Dios con la manera en que servimos a Dios con las finanzas. La manera en que nosotros le honramos a Él, le servimos a Él. Eso es parte de nuestros diezmos, de las ofrendas, de nuestra dádiva al pobre, al necesitado, nuestra generosidad. De esa manera honramos a Dios con el dinero. Y número tres, honramos a Dios con el dinero, con la manera en que gastamos nuestro dinero. Nuestra manera en que gastamos el dinero tiene que honrar a Dios. No podemos gastar en cosas que son, ¿verdad?, fuera de lo que Dios pretende para cada una de nuestras vidas.
Y vimos varios ejemplos la semana pasada de lo que eso representa. Así que sí podemos honrar a Dios con las finanzas y de esa manera lo honramos. Número 2, lo segundo que quiero recordar de todo lo que hablamos la semana pasada en particular, quiero recordarte que cuando miramos la Biblia y miramos la palabra del Señor, bueno, vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 6. Doy el repaso usando este verso. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, el verso 24. Mateo capítulo 6, el verso 24. El Señor dice, y como vimos también la semana pasada, vimos en Lucas, sale este verso, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Te decía yo la semana pasada que es bien interesante que Dios nos da la capacidad de escoger con nuestro dinero cómo servirle a Él. Dios no nos obliga. Dios no nos obliga. Dios nos da la oportunidad de nosotros escoger con las finanzas cómo le honramos a Él. Fíjate, el gobierno no te da tal libertad. El gobierno, antes de que te llegue a tu cheque, ¿verdad? Te quita lo que te va a quitar. Donde quiera que tú vas, se te obliga, se te exige pagar el impuesto, se te exige pagar el IVU, se te exige pagar todas esas cosas. Con Dios, cada uno de nosotros tenemos la libertad de hacerlo o no. Él quisiera que lo hiciéramos y que le honráramos y que saliera de nuestro corazón, pero todos tenemos la libertad para hacerlo a Él, el Señor de nuestras vidas. Vimos muchas cosas más muy poderosas que hoy no podemos entrar, ¿verdad?, en todas ellas, pero por lo menos quería esas dos cosas dejarlas plasmadas para entonces ir a lo que quiero compartir contigo en el día de hoy. Como vemos en Mateo capítulo 6, el verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Porque no vamos a estudiar esa palabra riquezas a profundidad. Te doy una idea básica de lo que significa esa palabra. En el original, esa palabra riqueza es la palabra mamón o mamón, ¿verdad? Y no la menciono mucho porque la gente tiende a reírse, porque en Puerto Rico no es una buena palabra, ¿verdad? Pero en realidad esa palabra es, cuando usted la busca en el original, es mamón, mamón. Esa palabra representa el nombre del Dios del dinero. Pero más que las riquezas, cuando Dios dice que no se puede servir a dos señores, que se tiene que escoger entre Dios y las riquezas, esa palabra en particular que se traduce como riquezas, que es la palabra que ya yo te dije, no representa únicamente las riquezas per se, sino que representa el sistema del mundo para obtener las riquezas. Así que cuando Jesús dice no pueden servir a dos señores, no pueden servir a dos señores, no pueden servir a Dios y a las riquezas, no es al dinero como tal, sino que Dios está diciendo no puede servir a Dios o al sistema del mundo a través del cual se alcanzan las riquezas. Eso es lo que implica esa palabra. Así que no es meramente el dinero, no es la parte tangible del dinero, sino que Él quiere que tú y yo entendamos que tenemos que salirnos del sistema y de la atadura del sistema natural para producir las finanzas en nuestra vida. La atadura al sistema natural a través de la cual, cuando nosotros dependemos del sistema natural, tratamos de crear un sentido de seguridad y de confianza, ¿verdad? El sistema del mundo quiere que nosotros dependamos de ellos. El banco quiere que tú dependas de ellos para la casa. El gobierno quiere que tú dependas de ellos para tantos beneficios, para tantas cosas. El gobierno quiere que tú y yo dependamos, nuestro seguro social dependa de ellos. Ellos se van a hacer cargo de nosotros. Y no sé cuántos se han dado cuenta que ningún gobierno realmente es tan bueno para hacerse cargo realmente de la gente. No existe tal cosa. Los anuncios de televisión del banco te hacen creer que nunca podrás obtener un carro o una casa si ellos no te dan el dinero.
Entonces te promueven todo en la vida para que confiemos dentro del sistema natural. Y lamentablemente hay mucha gente que pone su seguridad y confianza en ese sistema. Y hay algo bien claro que tú y yo tenemos que tener. Oiga bien, el sistema y el dinero son un terrible amo. Son un terrible amo o señor sobre nuestras vidas. Pero el dinero es un tremendo sirviente para nosotros. Una vez más, el sistema del mundo y el dinero es un terrible amo. Si tú te dejas gobernar por ello, van a ser crueles. El sistema del mundo es cruel. El sistema financiero del mundo, cuando tú te dejas dominar por ello y por el sistema, es cruel. No tiene pena, no tiene verdad, es un mal amo. Pero cuando tú estás sobre el sistema, cuando tú eres quien gobierna sobre el dinero, entonces sí, el dinero viene a ser un buen sirviente para nuestras vidas. Así que tú y yo tenemos que comenzar a cambiar nuestra posición en el reino de Dios, de dejar de ser esclavos del sistema, esclavos de las finanzas, del sistema natural, y comenzar a ser dueños de ese sistema, gobernar sobre ese sistema, sirviéndole a Dios a través de los principios espirituales. Tenemos que recordar, hay varios versos claves o clásicos en la Biblia. Usted los puede buscar después con calma en su casa. Pero por ejemplo, tenemos el gran encuentro de Jesús con el joven rico. Tenemos el gran encuentro de Jesús con el joven rico en el libro de Lucas, capítulo 18, donde está este verso clásico que todos los periodistas usan cuando quieren hablar de cualquier predicador de prosperidad. Y dicen, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja. Imagínense, usted ve eso ahí y usted piensa en una aguja de coser y un camello. Usted dice, rayo, eso es imposible. La gente no tiende a buscar qué Cristo decía con un camello. Es como si yo dijera, el vago nunca prosperará porque le gusta el juey sacao. Si yo escribo eso, ¿verdad? El que está en Guatemala tiene que buscar qué es el juey sacao. Si yo digo, ¿verdad? El vago nunca prosperará porque le gusta el pudín de esquina, ¿verdad? O está buscando siempre la guirita. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Es una frase para que usted entienda, aunque esto no es lo que quiero profundizar, quiero moverme, pero para que usted lo tenga en su mente, ya que le puse eso en su corazón. Hay dos cosas, hay dos expresiones en aquellos tiempos que era el camello, el ojo de la aguja. Hay dos expresiones en aquellos tiempos. Una de ellas era que en los tiempos de antes estaban las grandes ciudades fortificadas, que a cierta hora se cerraban las grandes puertas. Y esas puertas se cerraban y se dejaba una puerta pequeñita dentro de la puerta grande. Y esa se le conocía como el ojo de la aguja. Si usted era empresario y venía con su camello, con su carga, después de las 6 de la tarde, después de las 7 de la noche, para entrar a la ciudad, usted tenía que descargar el camello, usted tenía que descargar su carga, pasar el camello arrodillado por esa puerta y pasar la carga al otro lado y volverla a montar. Y eso es algo no imposible, pero es difícil. Hay otras versiones que dicen que es una referencia a una soga en un barco de aquellos tiempos donde se tenía que hacer el lazo y pasar por un pequeño hueco la soga grande para anclar al barco. Entonces no era algo tampoco fácil. Cuando Jesús usa esa frase, lo que está diciendo es complicado, pero no es que es imposible. Entonces hago esa aclaración también porque fíjate que en este momento, como he dicho en otras ocasiones, en Lucas 18 vemos la amonestación de Jesús a un hombre que no estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le pidió que hiciera para recibir lo que él quería recibir de Jesús. Este joven rico dice, yo quiero la clase de vida que tú tienes. Y Jesús le está diciendo, el sistema que tú conoces no te produce la clase de vida que yo
tengo. Así que si tú quieres la clase de vida que yo tengo, tú tienes que hacer lo que yo hice. Déjalo todo y ven y sígueme. Porque la clase de vida que yo tengo no viene por el sistema, no viene por el sistema que tú estás acostumbrado. Aclaro, para aquel que no sabe esto, él está hablando de un rico religioso. Porque el joven rico era un líder en la sinagoga. Así que cuando él habla de lo difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos, está hablando de un religioso que era rico, que había obtenido, aquí está la clave, había obtenido sus riquezas cumpliendo con la ley. Jesús le dijo, ¿qué tengo que ver yo contigo? Cumple con los mandamientos, los conoces. ¿Y qué él le dijo? Todos los he que cumplido desde mi juventud. Cuando usted va al libro de Éxodo y se dan los mandamientos, dice la Biblia, y a Josué, cuando Dios le habla a Josué en el libro de capítulo 1, Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley era los 10 mandamientos, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que el que cumplía con la ley, el resultado era ¿cuál? Prosperar, progresar. Entonces este joven había cumplido con la ley. Por supuesto, si uno no adultera, prospera. Si uno no mata, prospera. Si uno no roba, prospera. Si uno no miente, prospera. Los 10 mandamientos. Si uno ama a Dios por encima de todas las cosas, uno prospera. Si uno cumple con los mandamientos, uno prospera. Este joven religioso había prosperado bajo la ley, pero ahora quiere algo que la ley no provee, que él ve en Jesús. Es otro nivel de abundancia. Y Jesús le dice, tienes que dejar de depender del sistema por el cual estás acostumbrado a vivir y ahora aprender a depender del sistema por el cual yo vivo. Y eso es difícil. Porque cuando estamos acostumbrados a producir de una manera, cuando se nos cambian los muñequitos, la cosa se complica. ¿Qué ha pasado con el huracán? Muy sencillo. ¿Qué pasó en este tiempo? Se nos cambió la manera de muchos producir el dinero. Y cuando eso pasa, te quedaste en la nada. Ahora, ¿cómo lo hago? Ahora, ¿cómo dependo? Y cuando nosotros nos convertimos, le entregamos nuestra vida al Señor, tenemos que saber que tenemos que cambiar del sistema. Tenemos que cambiar la manera de nosotros ver las cosas. Yo quiero que tú veas 3 cosas dentro de esta escritura, ¿verdad? O por lo menos 3 pensamientos que analicemos, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Porque cuando Jesús habló del sistema, esto es uno de los mejores ejemplos de alguien que quería la vida que Jesús tenía, pero quería seguir viviendo a la manera en que él había obtenido las riquezas que tenía. Y no funciona así. No produce los mismos resultados. Como ya te dije, Jesús nunca dijo que era imposible, sino que dijo que era difícil. En el próximo capítulo 19, Lucas 19, hay un rico que va al cielo. En Lucas 18 hay uno que no va al cielo. Es el joven rico, o que no entra en la vida de Jesús. Pero en Lucas 19 tenemos a Zaqueo, que era un hombre que rico. Y cuando llega Jesús a la casa, Zaqueo dice, voy a dar todo lo que tengo, voy a pagar, si le he robado algo a alguien, se lo voy a pagar y se lo voy a pagar 4 veces más. En otras palabras, voy a arreglar mi vida económica. Jesús dice, aquí llegó la salvación. Ahora llegó la salvación aquí en la casa. Así que un hombre que arregla su relación con la finanza, Jesús dice, este se salvó. Aquel que era religioso, que no estuvo dispuesto a entrar en el sistema de Dios. Y lo grande es, Zaqueo, en ninguna parte vemos cómo Jesús le dice a Zaqueo que eso es lo que tiene que hacer. Claro eso. No vemos a Jesús diciéndole, tienes que dar. Porque Zaqueo nunca preguntó. Jesús se invitó a la casa de Zaqueo. Pero algo vio Zaqueo con Jesús que dijo, wow, lo que está mal en mi vida son las finanzas. Y espontáneamente cambió. El joven rico pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y cuando Jesús le contesta, no le gusta. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿qué tengo que hacer para prosperar? ¿Para qué me pregunta? ¿Para molestarte con la contestación? Porque si te pregunta, te voy a decir.
Pero entonces, probablemente lo que te voy a decir no es lo que tú quieres oír, porque no es lo que tú estás acostumbrado. Así que es mejor aquel que reacciona espontáneamente y dice: wow, Dios es tan bueno conmigo, y mira la misericordia de Dios tan grande, que tengo que cambiar toda mi vida, incluyendo la finanza. Yo dije, tengo que cambiar la finanza, tengo que cambiar las cosas. Eso es lo que pasa con Zaqueo. Así que primero, hay un rico que no entra, hay otro rico que entra en el sistema. Así que no es imposible, pero es difícil. Número 2, yo quiero que usted entienda, esto es para que veamos lo difícil de romper con el sistema del mundo. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.